Bendito sea el Señor por este día domingo o día del Señor, en donde vamos a meditar con toda la iglesia el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 15. Por ser el primer domingo de Cuaresma, vamos a comenzar el mismo mirando las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Todos los primeros domingos de Cuaresma es el Evangelio que nos presenta hoy de las tentaciones según la perspectiva de cada evangelista. Este año toca, por ejemplo, el Evangelio según San Marcos. El año pasado fue Mateo y el antepasado, pues, Lucas. Bendito sea el Señor. Entonces, hoy, en este escrito de Marcos, que es más breve de todos los evangelios, recuerden que Marcos apenas tiene 16 capítulos y los otros se pasan de 20, de 25 incluso capítulos, pero este evangelio muestra cómo comienza la predicación del Bautista. Jesús se va a bautizar y además fue empujado, dice el evangelio, por el Espíritu al desierto. Allí sufrió las tentaciones y termina apareciendo, proclamando la buena noticia de Dios. Marcos resumirá su mensaje con estas palabras: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Fíjense que es bonito mirar esto, que no aparece en los domingos de los 3 ciclos, sino solamente en este ciclo en donde meditamos el Evangelio según San Marcos. Es bonito mirar esto para el comienzo de una buena Cuaresma. El hecho de que Dios nos invita a mirar que es hora. ¿Cuándo nos vamos a convertir? La conversión debe ser ya. Es el llamado que siempre nos hace. Bien, ¿y por qué Dios nos llama a convertirnos? Porque Él quiere que su reino haga mella en nuestro corazón, transforme nuestra vida. Bien, y así comenzar ese proceso de conversión al mirar la buena noticia de Dios. Es como dice el Papa Francisco, ¿no? Yo estaba leyendo temprano una meditación de este domingo precisamente del Santo Padre, que decía que este evangelio va a señalarnos un camino cuaresmal en cuanto a descubrir las tentaciones que existen en nuestras vidas. Bien, hoy dice, por ejemplo, los versículos de este capítulo 1, 12 al 13, el Espíritu le empuja al desierto y permaneció durante 40 días siendo tentado por Satanás. El segundo aspecto que debemos mirar es la proclamación del reino de Dios o la buena noticia. Después, dice el Evangelio de hoy, de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena noticia de Dios. Y el tercer tema que nos invita a este Evangelio es a la conversión. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. De manera que es un camino cuaresmal que debe ser incentivada, debe ser vivida desde 2 actitudes que hacen fruto si hacemos una verdadera Cuaresma en nuestra vida: la actitud de la conversión y la actitud de la fe. Conversión significa tomar otra dirección, cambiar de rumbo, no quedarnos donde se está o como se está. Es esforzarnos a hacer lo que verdaderamente estamos destinados a hacer por Dios, sus hijos y sus hijas, y comportarnos tal como el Hijo de Dios, como nos lo muestra el Evangelio. Esa es la primera dimensión. Es mirar que cuando tomamos un camino equivocado y nos damos cuenta, por aquí no es, bueno, ahora tengo que voltear mi carro, buscar y dar una vuelta en U y regresar para llegar al camino correcto. Eso es convertirme, cambiar de camino para ir hacia donde Dios nos señala que es lo correcto. Y eso nos va a traer la otra dimensión, que es la fe. La fe, que es el lado positivo de la conversión. Cuando uno se comienza a convertir, empieza a incentivar en nuestros corazones es esa fe que nos da apertura y una disposición a escuchar y a fiarnos en Dios, en el Dios que nos salva. Fíjense que hoy en el Evangelio está bastante claro el hecho de que Jesús tenía esa filiación divina porque era verdadero Dios. No lo va a apartar, no lo va a sustraer de su historia humana propia, porque es verdadero hombre y por eso tiene que padecer pruebas y sufrimientos.
También Jesús, como hombre, tuvo que vivir las pruebas a las que fue sometido en el desierto y recorrer el duro camino que conduce a la salvación, igual que lo hizo el pueblo de Israel. Bien, eso hace Jesús, pero Jesús lo hace de manera perfecta. Pero, ¿en qué consisten estas pruebas? Marcos, hoy, este evangelio que aparece hoy, a diferencia de los otros evangelistas, como ya le comentaba, Mateo y Lucas, no nos señalan cuáles son las pruebas a las que es sometido Jesús. Recuerden que por lo menos el evangelio de Mateo nos dice que el diablo lo termina por tentar y le dice que convirtiera las piedras en pan, porque Jesús empezó a sentir hambre. O el evangelio de Lucas comenta que si es hijo de Dios, lo sube hasta un pináculo bien alto del templo y dice, si eres el hijo de Dios, tírate hacia abajo y a que los ángeles no te van a dejar que tus pies tropiecen. O terminan aquella fuerte tentación de que si te postras ante mí te daré todos los reinos si me adoras. No da una respuesta Marcos al respecto clara de cuáles son las tentaciones de Cristo, como lo hace, ya lo vimos, Mateo y Lucas, sino que Marcos intentará darla a lo largo de todo su evangelio. Porque para Marcos la tentación de Jesús se va a prolongar a lo largo de toda su vida. Su vida será una constante lucha en contra de las tentaciones del diablo que intentan apartarlo de su camino, que es la condición de ser hijo de Dios. Jesús en Marcos, frente al esquema clásico de los otros evangelistas, Mateo y Lucas, que siguen, él más bien nos presenta como un esquema a honores. Es mirar que ante la debilidad, ante la prueba, ante el sufrimiento, Jesús es esplendor y gloria, saltándose cada tentación. Pero, ¿qué nos dice este evangelio de Marcos a nosotros hoy? ¿Cómo podemos vivirlo, no? Tenemos que tener en cuenta algo. Tú y yo, como personas, siempre vamos a ser tentados. Bien, y la gran tentación que yo puedo descubrir que tienen los hombres de este momento de la historia es el hecho de retar siempre a Dios. Eso es desde el Génesis, ha sido así, ¿no? Porque estaba muy presente cuando Satanás vino a tentar a Eva. La termina tentando o la tienta poniéndole en duda a ella de lo que Dios les había dicho. ¿Cómo dice que Dios les ha dicho? Dice el libro del Génesis 3, ¿no? Que no comáis de ninguno de estos árboles del jardín. En el Calvario, cuando Jesús estaba en la cruz, uno de los ladrones le va a increpar: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Ahí está, bien, ahí lo descubrimos. Es ver que nosotros los hombres siempre queremos retar a Dios. En este primer domingo de Cuaresma, la liturgia nos presenta siempre el evangelio de las tentaciones. El lenguaje del tentador siempre va a ser el mismo. Si eres el Hijo de Dios, pide a estas piedras que se convierten en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate. Si eres el Hijo de Dios, haz esto, ¿no? Ese es el discurso que termina siempre por retar a Dios, apartándonos de nuestra condición de hijos. Y ese discurso va a seguir existiendo siempre, y el que existe hoy en día y está muy presente en medio de la gente, lo sigue manteniendo, fíjense, como cosas como esto. Si Dios existe, ¿por qué hay guerra? Si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué ha permitido que mi hijo, que mi papá, que mi madre muera? Si Dios existe, ¿por qué hay tantos catástrofes y terremotos? Si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Si tú eres un buen católico, ¿por qué haces esto? ¿Por qué la iglesia muchas veces da este ejemplo? Bien, con estas y otras muchas preguntas son las que continuamente nosotros como personas retamos a Dios. Estamos retándolo. Y Jesús hoy nos enseña a enfrentarnos a este tipo de retos, a este tipo de tentaciones. El Evangelio nos enseña a responder no con nuestras palabras ni con nuestros gestos, sino a través del ayuno
y lo que esto significa. Estuvo en el desierto 40 días, o sea, en oración, en verdadera conversión, en lectura asidua para vencer al demonio. Recuerden que Jesús va a responder con la misma palabra de Dios al mismísimo demonio, ¿ok? Con la lectura asidua de la palabra. Además, el Evangelio de Marcos sobre las tentaciones nos quieren transmitir que al final de cuentas todo el vencer al demonio está desde el Padre Nuestro, con todo su legado. Y eso es lo que aprendemos hoy del Evangelio. Mirar que hay que pedirle en toda esta cuaresma a Dios nuestro Señor que no nos deje caer en la tentación del mal. ¿Ok? Eso es lo que pues debemos lograr en la meditación asidua de la palabra de Dios, en una verdadera conversión y en este tiempo de desierto, o sea, de entrarnos en la oración. Bien, hagamos eso como tarea. Transmitamos a quienes nos rodean el gozo y la serenidad de experimentar la confianza en Dios, porque nos hemos decidido convertirnos y eso incentiva en mi corazón la fe. Oremos desde el Evangelio. Jesucristo, al contemplar las tentaciones con las que Dios Padre permitió que fueras tentado, confirmo que nunca debo aspirar a no tener tentaciones, sino que debo aspirar por fe a superarlas, teniendo confianza en ti, preparándome permanentemente con la mejor arma, que es la oración, porque ante la tentación nunca me faltará tu gracia, tu fortaleza, esa que me da el Espíritu Santo. Padre mío, que sepa llevar este mensaje a los demás, especialmente a aquellos que están deprimidos, angustiados, y que pueda yo vivir esta cuaresma para llegar a la Pascua en un nuevo modo de vida que tú me has regalado, gracias a que yo he querido emprender esta peregrinación hacia ti, Señor. Amén. Comparte el video o el audio si es de tu gusto, ¿no? Y si puedes darle un like para que pues YouTube nos trate bien y empiece a decirle a otras personas allí que lean este audio, te lo agradeceríamos muchísimo. Si no, bueno, no pasa nada. Pero eso sí, prosigamos, que nuestra meta es la vida eterna. Ya no está quien te acusaba, los que a ti te señalaban huyen de su propio mal. Mujer, yo tampoco